892. Ese fue el número final de métodos de intimidación que Consorcio Galáctico documentó en intento de comprender respuesta humana a amenaza. No era experimento cruel, era evaluación de seguridad necesaria porque cuando nueva especie solicitaba membresía en consorcio, protocolo requería evaluación de respuestas de supervivencia, específicamente cómo especie reaccionaba a peligro, porque Galaxia contenía amenazas reales y consorcio necesitaba saber si especies podían identificar y responder apropiadamente a peligro. Jefe de Departamento de Evaluaciones Psicológicas, era científico veraz llamado Dr. Talenkor, quien llevaba 200 años estudiando respuestas de miedo en especies conscientes. Había desarrollado protocolo estándar de 847, escenarios de amenaza clasificados por tipo y intensidad de sistema. Era probado, confiable. Había evaluado 199 especies. Exitosamente de especie número 200 sería humanos. Talen revisó briefing preliminar con asistente, joven investigadora Drex llamada Zara Omin, quien llevaba solo 30 años en departamento, especie bípeda basada en carbono, parámetros fisiológicos estándar, sin defensas físicas obvias, sin armadura dérmica, sin garras naturales, sin producción de toxinas. Dependen de tecnología y coordinación social para defensa. Tara procesó datos, entonces respuesta de miedo debería ser elevada. Especies sin defensas naturales típicamente muestran cautela extrema ante amenaza. Esa es expectativa. Comenzamos con protocolo estándar S1. Amenazas visuales de baja intensidad. Voluntario humano para primera batería de pruebas era investigador llamado Dr. Jones Fisher, 41 años, biólogo. Expresión de curiosidad perpetua que Talen había aprendido a asociar con científicos de todas especies. Talen explicó procedimiento. Le mostraremos serie de estímulos diseñados para provocar respuesta de miedo. Algunos visuales, algunos auditivos, algunos táctiles. Queremos medir su respuesta fisiológica, frecuencia cardíaca, dilatación pupilar, liberación de cortisol. Es completamente seguro. Nada le hará daño real. Fisher asintió, entendido. ¿Cuán asustado se supone que debo estar? Pregunta sorprendió a Talen. No hay expectativa específica. Simplemente responda naturalmente a lo que experimente. Perfecto. Adelante. Talen activó primera prueba, holoproyección de depredador Theren. Criatura de 3 metros con garras, dientes, expresión de agresión. Diseñada para evocar respuesta de miedo primaria de ser cazado. 199 especies previas habían mostrado respuesta inmediata, retroceso, elevación de frecuencia cardíaca en algunos casos, parálisis de miedo. Fisher miró la proyección, se inclinó hacia adelante, estudió detalles, fascinante anatomía. ¿Esas garras son retráctiles? Y la estructura Mendy-View le sugiere dieta carnívora, ¿correcto? Talen verificó monitores. Frecuencia cardíaca de Fisher había aumentado ligeramente, pero no era patrón de miedo, era excitación de interés. No siente alarma. ¿Debería? Es solo proyección. Incluso si fuera real, estoy en laboratorio controlado. Usted dijo que nada me haría daño. Entonces, ¿por qué tendría miedo? Zara susurró a Talen. Respuesta cognitiva está suprimiendo respuesta emocional instintiva. Ajustamos intensidad. Prueba 2. La siguiente evaluación fue diseñada para superar análisis cognitivo, sonido de alarma agudo combinado con simulación de pérdida de gravedad repentina. Instinto de caída era universal. Especies con cerebros desarrollados no podían suprimir respuesta completamente. Fisher experimentó caída simulada. Frecuencia cardíaca aumentó. Pupilas se dilataron. Pero en lugar de pánico, dijo, oh, esto es como caída libre. ¿Pueden hacerlo más tiempo? Siempre me pregunté acentuada cómo se sentiría paracaidismo sin paracaídas. Talen detuvo simulación con confusión creciente. Su respuesta a caer es, ¿curiosidad sobre caer más? Bueno, sé que estoy seguro aquí. Entonces, ¿por qué no explorar la sensación? Durante siguiente semana, Talen ejecutó 200 variaciones de pruebas de miedo estándar. Amenazas visuales. Fisher catalogó anatomía de amenazas auditivas. Fisher preguntó sobre frecuencias. Amenazas táctiles. Fisher comentó sobre textura, oscuridad completa. Fisher preguntó si podía quedarse más tiempo para que ojos se adaptaran completamente en espacios confinados. Fisher midió dimensiones con pasos. Cada prueba diseñada para provocar miedo provocaba en cambio curiosidad o análisis. Talen compiló resultados preliminares con frustración. No tiene sentido. Está experimentando estímulos que deberían activar respuesta de miedo primaria. Monitores confirman que su sistema nervioso está detectando amenaza, pero respuesta consciente es analizar amenaza en lugar de evitarla. Tara sugirió, quizás necesitamos amenazas más intensas. Protocolo S2, amenazas de alta intensidad. El siguiente nivel de evaluación incluía simulaciones de dolor, exposición a depredadores múltiples, escenarios de escape imposible. Talen ejecutó batería completa. Fisher experimentó simulación de ser perseguido por manada de depredadores en laberintos sin salida. Cuando emergió de simulación, respiraba pesado, sudaba. Claramente había experimentado estrés físico. Eso fue intenso. ¿Pueden darme datos sobre velocidad de persecución? Quiero calcular si habría podido escapar si conociera el layout del laberinto antes. Su respuesta a ser cazado es, ¿querer optimizar estrategia de escape para próxima vez? Bueno, sí. Quiero decir, no pude escapar esta vez, pero con más información quizás podría. Es interesante problema de optimización. Talen miró a Zara con expresión de derrota total.
Esto no es evaluación de respuesta de miedo. Esto es, no sé qué es esto. Protocolo S3, S-3 era protocolo raramente usado. Contenía escenarios diseñados para provocar miedo existencial, muerte inevitable, soledad absoluta, insignificancia cósmica. Talen lo había usado solo 3 veces en 200 años. 2 especies habían tenido crisis emocionales severas. Una había requerido intervención psicológica post-evaluación, es extremo, pero aparentemente necesario, en la prueba más intensa del protocolo. Fischel fue colocado en realidad virtual donde experimentaba ser última conciencia en universo que estaba muriendo térmicamente, absolutamente solo. Para siempre duración estándar era 5 minutos antes de que especies solicitaran terminación. Fischel completó 30 minutos. Cuando salió, estaba callado, pensativo. ¿Está bien?, preguntó Talen con preocupación genuina. Sí, solo, procesando. Eso fue profundamente perturbador, finalmente. Una respuesta de miedo apropiada. No es miedo exactamente, es más como melancolía existencial, pero también fascinación, porque incluso en ese escenario, conciencia seguía existiendo, seguía experimentando. Eso es notable. Experimentó soledad absoluta y su respuesta es notar que experiencia continuaba. Cuando lo pone así suena extraño, pero si Talen necesitó semana completa para procesar resultados de protocolo S3, porque patrón era consistente. Fischel experimentaba estrés, experimentaba reacciones fisiológicas a amenaza, pero respuesta consciente era invariablemente analítica en lugar de evasiva. Decidió consultar con experto. Dr. Bena Sharp era psicóloga humana que había venido con delegación, especialista en respuestas de estrés humanas. Talen explicó situación, ejecutado 847 pruebas de miedo estándar. Su colega experimenta estrés fisiológico apropiado, pero respuesta consciente es invariablemente curiosidad o análisis. No evitación o pánico. Ben escuchó pacientemente, luego sonrió. Está confundiendo miedo con ausencia de curiosidad. No entiendo. Dr. Fischel está experimentando miedo. Sus monitores lo confirman, pero humanos tenemos relación compleja con miedo. No solo lo evitamos, también lo exploramos. ¿Por qué explorarían cosa que los asusta? Porque explorar miedo es forma de entenderlo, y entenderlo es forma de controlarlo. Para nosotros, entender amenaza reduce amenaza, eso no es respuesta de supervivencia lógica. Respuesta lógica es alejarse de amenaza solo si amenaza es inmediata y inevitable. Si amenaza es potencial o futura, respuesta humana es estudiarla, aprender de ella, porque conocimiento sobre amenaza es herramienta de supervivencia más valiosa que evitación. Talen procesó esto, sugiere que curiosidad humana es respuesta de miedo, no ausencia de miedo, exactamente. Tenemos miedo, pero también tenemos impulso de entender lo que nos asusta, y frecuentemente, impulso de entender es más fuerte que impulso de huir. Eso explica por qué todas mis pruebas han fallado en provocar respuesta de evitación. No han fallado, solo han medido cosa equivocada. Usted mide evitación, nosotros respondemos con exploración. Talen decidió probar hipótesis con nuevo conjunto de voluntarios. Durante siguiente 3 meses, evaluó 12 humanos más con protocolo completo. Resultados fueron consistentes. Ingeniera llamada Raina Kimati experimentó simulación de fallo de soporte vital en espacio profundo. En lugar de pánico, calculó cuánto tiempo tendría con reservas de oxígeno y preguntó si podía intentar reparación improvisada. Soldado llamado Luis Herrera enfrentó simulación de combate imposible contra enemigos superiores, después de experimentar muerte simulada 3 veces. Preguntó si podía intentar 4ª vez con estrategia diferente. Niña de 10 años llamada Amara Sato fue expuesta a oscuridad total con sonidos amenazantes. Permaneció quieta, escuchando. Después preguntó, ¿qué hacía esos sonidos? Quiero verlo. Cada humano mostró mismo patrón, estrés fisiológico confirmaba que detectaban amenaza, pero respuesta consciente era explorar, entender o intentar controlar amenaza. Talen compiló informe con conclusión que nunca había escrito, evaluación de respuesta de miedo humana, inconclusiva. No porque humanos no experimenten miedo, monitores fisiológicos confirman que detectan amenaza y responden, con estrés apropiado, pero respuesta consciente a amenaza no coincide, con patrón de especies previamente evaluadas donde otras especies muestran evitación, humanos muestran aproximación, donde otras especies muestran parálisis, humanos muestran análisis, donde otras especies solicitan terminación de estímulo amenazante, humanos solicitan más tiempo para entender mejor. Hipótesis, para humanos, curiosidad es respuesta de supervivencia primaria. Cuando enfrentan amenaza, instinto no es solo huir sino también entender. Esto crea comportamiento aparentemente contradictorio donde humano simultáneamente experimenta miedo y busca acercarse a fuente de miedo. Implicación para seguridad. Advertencias estándar de peligro al evitar pueden no ser efectivas con humanos. Respuesta probable es peligro al investigar con precaución. Recomendación. Requiere desarrollo de nuevo protocolo de evaluación de seguridad específico para especies con curiosidad que supera evitación. Informe fue recibido con escepticismo por consejo de evaluación. Solicitaron verificación independiente con metodología
biología. Diferente segundo equipo, liderado por especialista en comportamiento Karim llamado investigador jefe Belzar, quien tenía 100 años estudiando psicología comparada. Diseñó nuevo enfoque, en lugar de amenazas simuladas, usarían amenazas reales controladas. La metodología fue directa. Voluntario humano sería colocado en habitación con criatura venenosa real pero confinada detrás de barrera transparente. Criatura era serpiente Theren con veneno neurotóxico letal. Barrera era irrompible, pero voluntario no sabría esto con certeza. Voluntario era estudiante de biología humana llamada Naledi Van de Berg, 22 años, sin entrenamiento en manejo de vida peligrosa. Belzar observó mientras Naledi entraba a habitación y notaba serpiente inmediatamente frecuencia cardíaca aumentó, pupilas se dilataron. Respuesta de miedo clara, Belzar esperó retroceso, en cambio, Naledi se acercó a barrera, lentamente, con movimientos deliberados. Es hermosa. ¿Qué especie es? Belzar, observando desde control, activó comunicador. Es serpiente venenosa Theren, letal. ¿No siente miedo? Siento miedo, por eso me muevo despacio, pero también quiero verla mejor. ¿Por qué querría acercarse a cosa que teme? Porque es hermosa y peligrosa, y no tendré otra oportunidad de verla así. El miedo dice ten cuidado, no dice no mires. Naledi pasó 20 minutos observando serpiente, tomando notas, fotografiando. Cuando salió, Belzar preguntó, ¿en algún momento consideró salir inmediatamente? No. Sabía que había razón por la que estaba ahí, y la barrera parecía sólida, entonces riesgo era mínimo, mientras amenaza era fascinante. Belzar ejecutó variaciones con otros voluntarios, ingeniero expuesto a maquinaria peligrosa, estudió mecanismos médico expuesto a simulación de enfermedad contagiosa, preguntó por vector de transmisión, artista expuesto a entorno visualmente caótico y desorientador, tomó bocetos. Cada vez, patrón era mismo, humanos experimentaban miedo pero respondían con exploración controlada. Belzar agregó adendum a informe de Talen. Confirmación independiente. Humanos poseen respuesta de miedo funcional pero combinada con impulso de curiosidad que frecuentemente supera evitación. Esto no es imprudencia. Humanos claramente evalúan riesgo y modulan comportamiento en consecuencia. Pero evaluación de riesgo incluye factor no observado en otras especies, valor de información para humanos. Información sobre amenaza tiene valor cuantificable, y frecuentemente ese valor excede costo de exposición cautelosa a amenaza. Ejemplo práctico, humano ve serpiente venenosa. Otras especies huyen inmediatamente. Humano evalúa si puede observar serpiente de forma segura para aprender sobre ella. Si sí, observa en lugar de huir. Esto crea comportamiento de riesgo calculado, que parece imprudente pero es realmente forma sofisticada, de gestión de amenaza a través de adquisición de conocimiento. 2 informes circularon entre comunidad científica de consorcio con reacciones divididas. Algunos argumentaron que humanos simplemente no entendían peligro apropiadamente. Otros sugirieron que era adaptación evolutiva, valiosa en ambiente donde conocimiento de amenaza era crítico para supervivencia a largo plazo. Pero resultado práctico fue que cuando consorcio emitió advertencias de seguridad a especies miembro, advertencias a humanos fueron reformateadas. Formato estándar, peligro, evitar área. Formato para humanos, peligro, área contiene descripción específica de amenaza. Aproximación solo con equipo apropiado. Protocolos de seguridad. Porque consorcio aprendió que decir evitar a humanos era inútil. Respuesta probable ¿por qué? ¿Qué hay ahí? Pero dar información específica sobre amenaza permitía a humanos hacer evaluación informada y tomar precauciones apropiadas. 3 años después de evaluaciones, Talen fue contactado por equipo de investigación que estudiaba planeta con biosfera peligrosa, atmósfera tóxica, depredadores venenosos, flora que secretaba ácido. Otras especies podían estudiar planeta solo desde órbita o con equipamiento extremadamente pesado. Consorcio preguntó si humanos estarían interesados en misión de exploración de superficie. Talen transmitió solicitud a delegación humana con advertencia completa sobre peligros. Respuesta. Llegó en 18 horas, 50 voluntarios humanos, todos calificados, todos entusiasmados. Mensaje incluía nota de Dr. Ben Sharp. Dr. Talen, sus evaluaciones fueron correctas. Tenemos miedo de amenazas, pero también nos fascina comprenderlas. Planeta que describe es peligroso. También es oportunidad de aprender sobre biología que no existe en ningún otro lugar. Para científicos humanos, eso vale el riesgo calculado. Misión fue exitosa. Humanos pasaron 6 meses en superficie con bajas. 2 heridos, 0 muertos. Datos recopilados revolucionaron comprensión de química orgánica en ambientes extremos. Cuando equipo regresó, líder de misión, biólogo llamado Dr. Kinji Yamada, fue entrevistado sobre experiencias. Reportero Theren preguntó, ¿experimentó miedo en planeta? Constantemente. Entonces, ¿por qué continuar? Porque miedo es información. Me dice que es peligroso, pero no me dice que debo evitar peligro completamente, solo que debo ser cuidadoso. Y si soy suficientemente cuidadoso, puedo aprender de cosa peligrosa sin ser destruido por ella. Eso parece riesgoso. Es riesgoso, pero alternativa es ignorancia. Y para especie curiosa, ignorancia es peor riesgo que peligro. Conocido de entrevista se volvió viral entre especies de consorcios. Algunos la vieron como confirmación de que humanos eran imprudentes,
Otros la vieron como ejemplo de que humanos habían evolucionado, estrategia diferente para manejar amenaza, no evitándola sino entendiéndola. 10 años después de evaluaciones originales, Talen publicó análisis final en Journal académico prestigioso, Respuesta de miedo humana, reconciliación de evitación y curiosidad. Durante 10 años de estudio, he concluido que respuesta humana amenaza no es defectuosa. Es diferente, en mayoría de especies evolucionaron para evitar peligro. Esto es lógico, evitación minimiza riesgo inmediato, humanos evolucionaron para entender peligro. Esto también es lógico, comprensión minimiza riesgo a largo plazo. Cuando humano encuentra serpiente venenosa, otras especies huyen. Humano observa con precaución y aprende a distinguir serpiente venenosa de no venenosa. Próxima vez que encuentra serpiente, tiene conocimiento que otras especies no tienen un costo inmediato. Riesgo de exposición durante observación, beneficio a largo plazo. Capacidad de identificar y evitar amenazas reales mientras ignora amenazas. Aparentes, esta estrategia solo funciona si especie puede evaluar riesgo con precisión y modular exposición apropiadamente. Humanos parecen capaces de ambas cosas. Resultado: es especie que dice tengo miedo y quiero entender. Simultáneamente, para observadores externos, esto parece contradicción. Para humanos, es complementario. Pape fue citado extensamente en estudios subsecuentes sobre psicología comparativa. Pero para Talen, conclusión personal era más simple. Había ejecutado 892 pruebas intentando asustar humanos apropiadamente. Ninguna había provocado respuesta que protocolo esperaba. Evitación pura. Todas habían provocado respuesta que ahora entendía era característica humana. Curiosidad cautelosa. No era falla de protocolo. Era recordatorio de que evitación no era única respuesta de supervivencia válida. A veces, mejor respuesta a amenaza era entenderla suficientemente bien para que dejara de ser amenaza, y humanos, con su impulso de explorar incluso cosas que les asustaban, habían perfeccionado esa aproximación durante millones de años de evolución. 892 formas de aterrorizar, 0 formas de hacer que humanos respondieran solo con miedo sin curiosidad. Porque resulta que para especie que había sobrevivido, aprendiendo de cada amenaza que encontraba, miedo era principio de investigación, no el fin de ella. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.